misteriosa muerte de Juana de Navarra. Personajes: Felipe el Hermoso, rey de Francia. Juana de Navarra, reina de Francia. Remeros del Sena, ministros, alquilones y vigilantes. Así que ubiquémonos en Francia a comienzos del siglo XIV. Por esos tiempos el rey era Felipe el Hermoso, que estaba casado con Juana de Navarra. Hemos contado mucho acerca de Felipe y alguito acerca de Juana. Uno de los asuntos más recordados de esta reina eran sus encuentros amorosos en la Torre de Nesle. Parece que a Juana le aburría un poco su esposo. Por más que le decían el hermoso, era un poco soso también. Si me permite, la involuntaria y trípere rima entre esposo, hermoso y soso. Parece que Felipe la abandonaba la mayoría de las noches para ocuparse de los asuntos de Estado. Cuenta la crónica, y también La Nación, que a veces, en la mitad de la noche, Juana se levantaba y miraba el río por su ventana. Desde allí veía pasar a los remeros, cuya musculatura la hacía soñar. Bastaba que Juana echase un vistazo sobre la musculatura de los remeros, aún bajo la tenue luz de la luna, para que empezara a soñar. Un día dejó de soñar con remeros y efectuó con ellos encuentros contantes y sonantes. En verdad, algunas veces, algunas noches, la reina Juana abandonaba el Louvre, atravesaba el Sena e iba a la Torre de Nesle. Había hecho instalar allí una sala con alfombras orientales, bien provista de vinardos y licorillos, y 2 o 3 veces por semana la reina hacía subir a unos remeros y se entregaba con ellos a agradables orgías, que según la crónica, se iniciaban con respeto por tratarse de la soberana y concluían con expresiones ofensivas, recibidas sin embargo con agrado por las circunstancias, ¿no? Había extravagancias amatorias y desmayos por el alcohol. Unos bailongos estupendos. Pero aquellos amores, según cuentan, terminaban en crimen. Cuando se calmaba, por decirlo así, la reina hacía llamar a sus soldados y ordenaba que metieran a los amantes, generalmente borrachos y agotados, en unas bolsas que, convenientemente dotadas de lastre, eran arrojadas al río. Es decir, los ahogaba a los tipos. Pero dicen que un amante consiguió escapar de la bolsa en que lo arrojaron y por eso se reveló este pasatiempo de la reina. Los rumores llegaron a Felipe, pero el rey fingía ignorar los hechos y nunca hizo alusión al tema. Tiempo después de los sucesos de la Torre de Nesle, sucedió algo con Juana que Felipe también silenció. Si bien la reina Juana se mezclaba a veces en cosas del Estado, no permitía al rey Felipe que se inmiscuyera en la administración del condado de Champagne, que Juana regía con su madre, Blanca de Artois. Lo demostró encargándose ella sola, digo yo, antes de fenecer, ella sola de un asunto que armó bastante ruido y que terminó muy mal. Juana sospechaba del tesorero de Champagne, Juan de Calais. Ella creía que el tipo malversaba los fondos del Estado. Enterado de esa sospecha, que parece que era cabal, Juan de Calais huyó de Champagne y se refugió en la corte romana. Furiosa, Juana acusó entonces a un tal Guichard, obispo de Troyes y miembro del Consejo del Rey, de haber facilitado la huida de Juan de Calais. Ofendido, Guichard protestó y se declaró inocente,
lo cual no impidió a Juana expulsarlo del consejo. Algunos días más tarde, el 2 de mayo de 1302, Blanca de Artois, la mamá de Juana, murió misteriosamente. Parece que la vieja tenía una salud magnífica y, sin embargo, de un día para otro crepó. El pueblo acusó inmediatamente a Guichard, que según se decía, además de tener a la vieja montada entre ceja y ceja, y perdón por esta nueva e involuntaria rima, se dedicaba a las cuestiones de brujería. Parece que, según decía el pueblo, este hombre había envenenado a Blanca de Artois. La reina Juana, que deseaba la perdición de Guichard, como se ha dicho, declaró estar segura de su culpabilidad y ordenó a los jefes de la guardia que se lo sometiera a una investigación muy rigurosa. Muy bien, los investigadores procedieron. Ya estaban por concluir la investigación cuando el 2 de abril de 1304 la reina Juana murió ella misma a los 32 años de edad. Felipe el Hermoso, muy afligido, acompañó el cortejo hasta la iglesia de Cordelier, sordo a los gritos de la multitud que acusaba a Guichard de haber provocado la muerte de la reina. Cuando el rey pasaba y decía, ¡che, rey! Dice, metelo en cana a Guichard, ¿qué fue? ¿Qué sé yo? El rey se negó durante 4 años a hacer caso de estos rumores. Pero un día de 1308, un viejo, miserablemente vestido, se presentó en el Louvre. Pidió hablar con el confesor del rey y fue recibido. Entonces, el extraño visitante habló. Se presentó como el ermitaño de Saint-Avit y dijo que deseaba hacer unas revelaciones sobre la muerte de la reina Juana. Contó que la reina había muerto por arte de brujería y sortilegios y que conocía al hombre que la había embrujado porque él había sido su cómplice. El culpable había sido Guichard. Espantado, el confesor pidió más detalles y el ermitaño refirió cómo se había visto mezclado en aquel crimen. Dijo, una noche recibí la visita del obispo Guichard en la cabaña en donde vivo. Me dio un frasco y me pidió que fuera a París para envenenar a los 3 hijos del Reinaldo. Rechacé la propuesta horrorizado. Entonces me insultó, amenazó con matarme y se marchó maldiciéndome. Unos meses más tarde, Guichard volvió a visitar mi humilde cabaña. Bueno, parece que esta segunda vez el tipo vino en compañía de una bruja que se llama Margueron de Belvilliers. Margueron de Belvilliers. Después de amenazarlo, ¿no?, lo obligaron a participar de una ceremonia espantosa de magia negra. Guichard había modelado una pequeña muñeca que se parecía a la reina, encendió varios cirios, pronunció algunas fórmulas incomprensibles que eran repetidas por la bruja y luego obligaron al ermitaño a atravesar con una aguja la muñeca de la reina. Y a la mañana siguiente la reina se murió en Vincennes de una extraña enfermedad. Esto es lo que dijo el ermitaño. Tan pronto como se conoció aquella declaración, Felipe el Hermoso hizo detener a Guichard y a la bruja Margueron de la Belvilliers. Los dos negaron enérgicamente los hechos citados. Hubo un proceso que se prolongó mucho tiempo. Al cabo de 8 años, tuvieron que poner en libertad a Guichard y a la bruja por falta de pruebas. Dice Brantôme que la duda siguió viviendo en el espíritu del pueblo. Algunos dicen que Felipe tuvo que ver en esa muerte, que estaba celoso porque se había enterado que la mujer andaba con remeros. Otros aseguran que con la muerte de Blanca de Artois y de Juana, Felipe se adueñaba sin obstáculos de Champagne, que eran los territorios que pertenecían a Blanca y a Juana de Artois. También se ha dicho que Felipe no se animó a condenar a muerte a Guichard por rumores de brujería y confió
en que en realidad, efectivamente, su mujer había muerto de unas fiebres, ya que en esa época la gente se moría y nunca se sabía de qué. Pero hay quienes dicen también que quizá se había visto beneficiado por las circunstancias. Y es verdad, por esos tiempos, por tiempos de ese proceso, Felipe estaba preocupado por el asunto de los templarios. Fue justamente el año en que se juzgó a los templarios, el año en que se mandó a la hoguera, nada menos que a Jacques de Molay, el último maestre de los templarios, quien no tuvo mejor idea que maldecir a todo el mundo mientras ardía. Y al primero que maldijo fue a Felipe el Hermoso y a todos los descendientes, y después al Papa Clemente. Los descendientes de Felipe el Hermoso murieron mal, tanto así que hubo muy frecuentes cambios de rey en Francia después de la muerte de Felipe. El mismo Felipe murió poco después lo sucedió su hijo Luis, Luis X debe ser, seguro es, que se murió, como se morían muchos reyes, después de un partido de pelota. Jugaban a la pelota y tomaban agua fría. Y se muere. En ese tiempo no lo sabían. Ajá. Ahora todos sabemos que si tomás agua fría después de un partido de pelota te morís, particularmente si sos rey. Claro. Te tenés que mojar las muñecas. Esto no lo sabían. Claro. Bien, murió Luis, murió Carlos, murieron todos los de esa dinastía, de esa rama de los Capeto, hasta que tuvieron que recurrir a otra, que fue la de los Valois. El primero Valois, que fue Felipe, el hijo del hermano de Felipe el Hermoso, llamado Carlos de Valois. Así que se terminó la dinastía de estos tipos. Todo por la maldición de Jacques de Molay, porque otra cosa va a ser. El Papa también murió. Incluso estaba muy preocupado porque el tipo seguía maldiciendo y no terminaba de arder. Rápido, que me toca. Así que estaba muy preocupado por esa maldición y entonces no hizo caso. Además, en realidad estaba interesado en apoderarse de los tesoros del temple, más que en vengar a la reina. Y así durante el juicio a Jaime de Molay, digo Jaime porque Jacques y es también Santiago, si usted quiere, sí. Y es también Diego, si uno quiere mucho. Durante el juicio a Molay, el asunto de la reina quedó en el olvido. Y esto es todo lo que podemos decir sobre aquel asunto. Hubiera querido yo resolver finalmente este misterio. Ajá. ¿Quién fue el asesino? ¿Fue acaso Guisard? ¿Fue acaso Felipe IV, llamado el Hermoso? ¿Fue algún remero despechado? No lo sabemos. Hemos ido a la discoteca a buscar una canción que tuviera algo que ver con esto y estuvimos allí varias horas, hasta que finalmente el discotecario dictaminó que se trataba de una historia de amor, que lo más importante de la historia, y yo estoy de acuerdo con él, es la historia de la reina y sus remeros. Lo demás estaba... A mí me gustó esa parte, dijo el discotecario, mientras un hilo de baba le corría por la comisura izquierda. Y entonces me dio un disco que es casi un convite y una voz de aura en las orgías. Es el vals Amémonos. Que va a cantar, naturalmente, ¿quién puede cantar Amémonos? Don Antonio Tormo. Don Antonio Tormo. Adelante.